¿De quién Espera un cacho. Ya, a o de ver, qué cosa? te resumo. Su extensión, ¿de qué cosa o de quién? Esa es la relación anafórica. Sí, que cambia con frecuencia. A la línea que dice que cambia con frecuencia. ¿Me ha entendido o no me ha entendido? Así es que. No, espera, el audio estaba apagado. Disculpe. Ya, la oración que dice que cambia con frecuencia. Al acto de cambiar con frecuencia en sí. Eso, ¿no? Sí. La extensión del acto de cambiar con frecuencia de canal o de cadena. Eso, bien. ¿Hay alguna otra presencia de anáfora? Aquí dice uno. A ver, diga. A ver, lo voy a leer todo es al principio, no todo, y luego lo voy a indicar cómo es. Un espectro atormenta la vida de los profesionales de la televisión y de la publicidad. El zapping. Bueno, para mí hay una catáfora, anáfora, ¿no? Sí, Y la anáfora sería el zapping, ¿no? Y digamos, su antecedente o su beta sería un espectro el que atormenta. Eso. ya, está bien, de acuerdo. El zapping es el elemento alfa y el espectro es el elemento beta, ¿no? Bien, creo que hay uno más. A ver, tal vez más, ¿no? Dice dos puntos. Hoy en Estados Unidos y en Francia. No, no es ese. A ver, Profe, un ratito, a ver. Sí, diga mejor. Ustedes hablen mejor que yo, ¿ya? Diga, ¿quién quiere hablar? Eh, Aquí, Enrique. Ya, diga. Eh, a ver, planteo en la última oración del párrafo que Ya, dice, evidentemente el fenómeno no es igual en todos los países, pero su más que probable extensión en los próximos años y las inquietudes que suscitan los medios preocupados por los niveles de audiencia merece que nos detengamos un poco más sobre esta nueva figura de la inestabilidad posmoderna. ya. Planteo y quiero precisamente consultarle, encuentro como tres anáforas a un mismo beta sería en este caso. Ya, a ver, diga. El fenómeno lo plantearía como nuestro beta, o sea, la palabra madre, si quieren, ¿no? El Y antecedente. el antecedente, sí. El fenómeno no Ya. es igual en todos los países, pero el su sería la anáfora, su más que probable extensión en los próximos años. Y las Sí, inquietudes que, ese que sería una segunda anáfora, porque está hablando igual del fenómeno, que suscitan los sí, medios preocupados por los niveles de audiencia, merece que nos detengamos un poco más sobre esta nueva figura, que sería la tercera anáfora en esa oración. ya, bien. Hay que hacer por lo menos dos observaciones, ¿no? La primera es que su compañero ya ha examinado el su, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo con eso? Sí, pero hacía referencia a una oración anterior, o sea, a otra, palabra, a otra frase madre, que era el que Mm, cambia con frecuencia o con mucha frecuencia, ¿no? Ahora, el fenómeno ya. podría ser una anáfora de esa frase también, ¿no? Ah, claro, sí. Es decir, el su tiene su antecedente en fenómeno y este Sí, fenómeno tiene su antecedente en el cambiar con frecuencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? exacto. Ya. Y luego, en el que no estoy muy de acuerdo. A ver, repita por favor su explicación en y las inquietudes que suscita. Sí. ¿Cuál era el antecedente que proponía usted? El que también es fenómeno, porque, a ver, lo voy a tratar de traducir, pero su más que probable extensión en los próximos años y las inquietudes que el fenómeno suscita, pues si Ah, pusiéramos sí, tienes redundantes, razón, me he equivocado. Sí, tienes razón, tienes razón. El que está haciendo referencia anafórica al antecedente fenómeno, ¿no? Las correcto, inquietudes que el fenómeno suscita, ¿no? Bien. sí. Y el Y la, tercero era figura, ¿no? Esta nueva figura. sí, Ese es la palabra o el grupo gramatical que va a establecer relación anafórica con cuál antecedente. con fenómeno también, que nos detengamos un poco más sobre este fenómeno de la inestabilidad posmoderna, si lo Listo. traducimos. Bien. De acuerdo. Bien resuelto.
¿Alguien más quería hablar? Perdón, creo que otra persona quería hablar. Correcto. Nada. Ya, cuarta pregunta. Reescribir la definición que ha dado nuestro compañero Javier Verdecio con sus propias palabras. Cada uno reescribir la definición con sus propias palabras. Voy a escribir la definición y me va a dictar, por favor, ¿ya? Javier Verdecio, Ya. anáfora, un ratito, anáfora, le voy a poner signo de igualdad. ¿Dónde está el signo de igualdad? Aquí. Ahí, ya. Anáfora, relación. Ahora sí, díctame, por favor. Sí, relación de identidad Ya, que se establece entre un elemento gramatical y una palabra o grupo de palabras nombrados antes en el discurso. En el discurso. eh, seguramente después de anáfora dice M, gram, algo por ahí. Dice así. Después de, antes de la definición, ¿no? Ya, ¿qué dice? Dice F punto, que imagino de femenino, y link, Ling punto. Eso es. Eso quiere decir, ¿qué significa la F? ¿Usted mismo? Femenino, que es un nombre o sustantivo femenino. Eso, bien. ¿Y link? Eso no sé. Otra persona, ¿qué significa link aquí? Lingüística. Sí, entonces, ¿cómo vamos a entender? Es una palabra referida al campo de la lingüística, eso quiere decir, ¿no? En primer lugar, es un sustantivo femenino. Y en segundo término, es una palabra referida propia del campo de la lingüística, eso es, ¿ya? Ahora sí, ya tenemos la definición y cada cual reescribe a su manera, usando sus propias palabras. Tal vez usen algunas de las palabras, ¿no? Pero algo habrá que cambiar, ¿no? Lo mejor para entender un, una idea, un conjunto de ideas, es establecer con nuestras propias palabras. Tienen 2 minutos. Sí, no se olviden que también es un juicio. La anáfora, en vez del igual, puede ser es, ¿no? La anáfora es una relación y así sucesivamente. Entonces, eh, traten de escribir la definición, sujeto, que va a ser más o menos este término. Todo esto va a ser el predicado, ¿no? Sujeto más verbo más complemento. Y todo esto es el predicado. Traten de escribir así, por favor, ¿ya? En vez de las dos líneas de igualdad, le pueden colocar es o significa, ¿no? Cualquiera de las dos. Y en 2 minutos.
Licenciado, no puedo participar mucho con el micrófono. Encendí un momentito, pero escribí mi definición en el chat. Idem, profesor. Listo, 3 voluntarios. Le decía que no puedo participar mucho con el micrófono, pero he puesto mi definición en el chat. A ver, Idem, profe. ya un ratito a ver. ¿Dónde está pues, el chat aquí? Tal vez hay que dejar de compartir para ver el chat. A ver. Ah, aquí chat 2, ya. Palabra o palabras que ayudan a identificar la relación entre una palabra, concepto o premisa, ya mencionada. Sí, pero no es lo mismo palabra que relación, ¿no? José Cristian. Bueno, tiene problemas, ha dicho, ¿no? Con el micrófono. Aclaramos nosotros, relación no es lo mismo que palabra. La definición de la RAE comienza con relación, que es una realidad diferente a palabra. Vamos a la segunda. Anáfora es la relación causal. Sí, causal, sí, hasta cierto punto, ¿no? Que existe entre un referente causal y un referido. Tal vez más que relación causal es relación de referencia, ¿no? Es decir, esta palabra se refiere, nos menciona, nos lleva hacia, se interconecta más que relación causal. Creo que la segunda está mejor que la primera. ¿Alguien más? ¿Un voluntario más? Profe, Diga. yo lo puse así. Es la relación, anáfora. Es la relación que existe entre palabras o conjunto de palabras que le anteceden. Repetición de un juicio ya mencionado. Es repetición de un juicio ya mencionado. Creo que no está muy bien eso, ¿no? Yo Si va a coloqué, repetir, quiere decir que va a usar las mismas palabras. Si va a usar las mismas palabras, un poquito estaría alterando, ¿no? Porque tendría que ser dos elementos diferentes. El elemento beta o el antecedente tiene que tener cierta diferencia en su presentación con el elemento alfa que está después, ¿sí? yo Y la primera coloqué, parte, a ver, repita a ver su definición. Ya, anáfora. Es la relación que existe entre palabras o conjunto de palabras que le anteceden. Ya, aquí hay otro problema. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver. Ah, más bien que se ha quedado esto, qué bien que se haya quedado. Ya. Entonces, la palabra relación es una palabra muy genérica, ¿sí? Es decir, existen muchos tipos de palabras de relaciones que estoy hablando. Aquí está la clase, el conjunto de todas las relaciones. Y Javier Verdecio lea una vez más esa partecita. La anáfora es una relación. Ahora la definición. Sí, Eh, relación de identidad hasta que ahí se nomás, establece. hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Relación, subrayo, de identidad. No es cualquier relación. Eso quiere decir que dentro de la clase de las relaciones hay una subclase especial llamada relaciones de identidad. No es cualquier relación. No es cualquier relación, sino que es una relación, una relación de identidad. Y la definición que ha dado nuestro compañero dice relación en general. No sabemos qué clase de relación. Relación de diferencia, relación de antagonismo, relación de amistad, qué sé yo. No es ninguna de esas. La relación anafórica es relación de identidad. Con toda claridad está diciendo la definición.
¿Estamos de acuerdo? ¿Quién decía, quién estaba hablando con su definición? Yo, ¿Le ha quedado claro o no le ha quedado claro? sí, profesor. Ah, a ver, aquí hay una más. La anáfora es una conexión, sí, conexión casi como sinónimo de relación entre una palabra o conjunto de palabras que serán reflejadas en una sola. No, no queda muy clara tampoco esta definición, ¿no? Que serán reflejadas en el mismo punto, líneas más arriba, líneas más abajo, en otro libro del mismo autor, en el diccionario de la lengua española, ¿dónde? ¿Dónde va a quedar reflejada? Tampoco está muy bien. Repita otra vez la definición, Javier Verdecio. Ok, anáfora es relación de identidad que se establece entre un elemento gramatical y una palabra o grupo de palabras nombrados antes en el discurso. Eso le falta a esta última definición. Antes han sido nombrados, subrayo, antes, en el mismo discurso. Eso le falta a esta última definición. ¿De acuerdo? Listo, pasamos a la quinta pregunta. De no ser que ustedes tengan alguna otra pregunta. Ya. La quinta pregunta es, a ver, hay hay un dos puntos, ¿no ve? Hoy en Estados Unidos han encontrado, hoy más o menos debe ser la línea 6 en el celular y debe ser la 3 en la computadora, ¿no ve? Dos puntos hoy en Estados Unidos y en Francia. Un telespectador de cada dos confiesa que cambia con frecuencia o con mucha frecuencia de cadena. La pregunta es la siguiente, pregunta 5. ¿En qué consiste, en qué consiste el significado de la conjunción y de la disyunción o dentro de esta oración? ¿En qué consiste el significado de la conjunción y de la disyunción o en este significado? Entre paréntesis, ya no escriban esto ya, sino como aclaración nomás. El autor podía haber escrito en Estados Unidos o en Francia. Estoy preguntando, no estoy afirmando. También podría haber escrito, eh, confiesa que cambia con frecuencia y con mucha frecuencia de cadena. También podría haber escrito así, o está bien nomás que haya escrito primero y después o. ¿Está clara la pregunta o no está clara la pregunta? O ya estamos preguntando macanas. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ya. Ya han detectado dónde está la oración, ¿no ve? Hoy en Estados Unidos, ¿ya han encontrado eso? Sí, en la línea 7 aproximadamente. Ya. En esa oración aparece primero y después aparece o. ¿Ve? La pregunta es, ¿para qué sirve la letra I? ¿Qué significa el I? ¿Cuál es el significado de la conjunción I? ¿Y cuál es el significado de la disyunción O? ¿Ve? Esa es la pregunta. Pero entre paréntesis, seguimos preguntando. Y si el autor hubiera dicho Estados Unidos o en Francia, o también podría haber dicho que cambia con frecuencia y con mucha frecuencia, esto que último es un paréntesis, ¿no? Como una, no sé, pues como más leña al fuego, digamos, ¿no? Para tratar de entender el sentido de la pregunta. Ahora sí, o nada siempre. Yo pude comprender. Ya, Ruiz Carrillo, ¿le queda clara la pregunta? Sí, licenciado. Bien, Adrián Calizaya. Sí, sí, claro. Ah, Brian Flores.
Nada. Enrique Claros. Sí, licenciado. Ya. Juan Camilo. Sí, profesor. Ya. Gibran. Sí, magistral. Ya. Cristian Adubiri. Sí, licenciado. José Cristian Pérez. Nada. Ariel Romero. Sí, licenciado. Bien. Javier Verdecio. Sí. Bien. Brian Machaca. Nada. Flavia Pacheco. Sí, está Sí, bien. Lo siento. Ya. Carla López. licenciado, no me quedó muy claro. Justo me levanté porque mi batería se estaba apagando. Por favor, si podría volverme a explicar o explicar, por favor. ¿Cuál es el significado? Entre paréntesis, la función de la conjunción y de la disyunción o dentro de la oración. Eso más o menos es la pregunta. Alan Lugarani. Sí, entendido. Bien, Juan. Nada. Ángel Copa. Sí, sí, licenciado. Aminadab. Sí, licenciado. Ya. Ivana Ramírez. Sí, licenciada. Ya. O Mariana. Sí, licenciado. Eligio Copari. Nada. Isaías Caballero. Sí, licenciado. Claudio González. Nada. Álvaro Ríos. ¿Está clara la pregunta? Sí, profesor, entre la conjunción copulativa y la conjunción disyuntiva o. Sí, eso. Tienen 2 minutos para contestar. Hasta 3. Procedan.
¿Listo? ¿Tres voluntarios? Aquí, licenciado. Diga. Ok, en la primera intervención del I, en el que dice Estados Unidos y Francia, pues el I está tomando la función de adicionar, ¿no? Está adicionando sujetos al enunciado. Y además que al poner I, él nos está ratificando, ¿no? O sea, nos está poniendo, nos está dejando muy en claro que en Estados Unidos y en Francia sucede este fenómeno. Si hubiera puesto el término O, es que pues nos estuviera dejando la duda, ¿no? O nos estuviera dejando a escoger si en Estados Unidos o en Francia, lo cual no está sucediendo. Y en la segunda intervención del O, pues al contrario sucede que nos está como que dejando la duda de los espectadores, ¿no? Que a veces cambian con frecuencia o en otras veces con mucha frecuencia. Nos está diciendo que difieren en las respuestas los espectadores. Y si hubiera puesto con frecuencia y con mucha frecuencia, nos estuviera ratificando que estos dos fenómenos suceden, pero en realidad nos está poniendo como la duda o nos está queriendo a dar a escoger nuestro respectivo criterio. A ver, sobre su última pregunta. Cuando pone O, ¿los dos fenómenos suceden o no suceden los dos fenómenos o aclare su respuesta? Algunos suceden y otros no, o es que no nos deja muy en claro eso, ¿no? Al poner la O, por eso como les digo, al poner con frecuencia o con mucha frecuencia es que unos suceden en algunas veces y los otros suceden otras veces, ¿no? Entonces, ¿suceden pues o no? Ambos Claro, suceden. ambos suceden, sí. Ah, eso, ¿no? Diegues tiene que aclarar. Segundo voluntario. Yo le hice... Diga. Ya, principalmente la diferencia en la primera versión que hay en Estados Unidos o en Francia, primero tendría que saltar el en que menciona, en Estados Unidos y en Francia, que se refiere a algo específico. Y para plantearlo esto un poco más claro a lo que mencionaba mi compañero, la O puede funcionar como un alternativo, mientras que tanto I Sí. puede funcionar como algo para definirlo, o bueno, no para definirlo, pero en este caso se usa para no alternativo, porque está haciendo referencia a en Estados Unidos y en Francia, o sea, Al dos mismo objetos tiempo. distintos, ¿sí? En ese caso no es, o sea, son objetos de estudio en este caso, no son como alternativos. Abajo se puede aplicar lo mismo con la otra oración. Eso es lo que quería aclarar. Muy bien. Tercer voluntario. Aquí, Diga. eh, el I es un término que hace referencia a un conjunto como tal, como por ejemplo con la salchipapa que tiene salchicha y papa, entonces son conjuntos inseparables. Y el O hace referencia a una opción, da a escoger, o es uno o es otro. Puedo explicar de acá que no podrían existir en conjunto el término con la frecuencia o mucha frecuencia, porque o bien es uno o bien es el otro. No puedes tener algo con poca frecuencia y con alta frecuencia a la vez. O es poca frecuencia o es mucha frecuencia. Ya. Si alguien más quisiera hablar, porque si no voy a hacer una aclaración. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? La Sí, palabra, licenciado. profesor. Diga por favor. Bueno, simplemente mis compañeros ya han sido muy claros, pero decir que la conjunción copulativa y es un englobante, es decir, son los dos elementos que van juntos. Y la conjunción disyuntiva o es una forma de alternancia. Puede ser un elemento o puede ser el otro, pero no Bien. pueden ser ambos a la vez. Sí. Sobre eso mismo quería aclarar. ¿Ya? Supongamos que tenemos alfa o beta. Pero hay otro que es o solo alfa o
beta. El primero es diferente del segundo. Alfa, así también suele escribirse este. Y o beta. Es decir, uno de los compañeros decía, o solo va a escoger alfa o solo va a escoger beta. Sería este caso. O solo escoges el 1 o solo escoges el 2, pero no debes escoger los dos. En cambio, el primero, que también es o, aunque es medio raro, ¿no? Porque es y o. O solo escoges el A, alfa, o solo escoges el B, pero también podrías escoger los dos. Y en el texto, estos fenómenos se estudian en lógica, ¿ya? Pero en los escritos a veces quedan inciertos si será la primera variante o será la segunda variante. ¿Qué decía esa partecita? ¿Eran muy frecuentes o poco? A ver, alguien lea por favor esa partecita. ¿Qué decía? ¿Eran muy frecuentes o poco frecuentes? Ya, un voluntario lea por favor esa partecita. Ya pues. Un telespectador de cada dos confiesa que cambia con frecuencia o con mucha frecuencia de cadena. Ah, ya. Entonces, según la opinión de ustedes, solo debería ser la primera disyunción que se llama, así se llama la primera disyunción, ya para su conocimiento. Disyunción inclusiva. Y la segunda se llama disyunción exclusiva. O también esta se llama débil. Y esta se llama su antónimo, ¿no? Fuerte. La pregunta es, uno de cada dos confiesa que, a ver, relea, uno de cada dos en estos dos países confiesa que cambia con frecuencia o con mucha frecuencia de canal, de cadena. ya. Entonces la pregunta es, ¿le aplicamos la débil, le aplicamos la fuerte? ¿O no queda claro y ya queda como enigma? La fuerte sería, dicen, ¿O solo aplica fuerte o solo aplica débil, no? ¿O qué es? ¿Qué estoy hablando? sí, ¿O solo aplica con no, solo frecuencia aplica, o solo aplica con poca frecuencia, no? sí, podemos hacer analogía a un cuestionario que se llena donde tiene solo dos opciones. Ya. ¿Otra persona? ¿Qué diría? Bueno, licenciado, yo considero que es más bien una disyunción débil, porque no está seguro si es, si digamos, o sea, no está muy claro si es, si cambian con tanta frecuencia de cadena o no, digamos, o sea, dice una de cada dos personas. Un telespectador de cada dos confiesa que cambia con frecuencia o con mucha frecuencia, entonces no se sabe si es con frecuencia o con mucha frecuencia, que son, digamos, tienen una valoración diferente. Ya está bien. Tercera persona, a ver. Yo creo que sí sería Los una comentarios. disyunción fuerte, ¿Por qué? porque está hablando del mismo término que es frecuencia, pero en dos valores. La frecuencia, dígase como normal y mucha frecuencia. Si fuera el caso de que fueran dos elementos diferentes, como por ejemplo el control azul o el control rojo, entonces ya se podría establecer de que puede ser o uno, el otro o ambos, pero con el hecho de que ya se explique de que sea frecuencia y mucha frecuencia, entonces ya está poniendo la frecuencia como o es uno o es el otro. Ah, pero no queda muy claro su exposición, clara su exposición. Lo siento. Frecuencia puede ser rojo, mucha frecuencia puede ser verde. Entonces, igual, de todas maneras, hay dos elementos entre los cuales elegir, por más que tengan la misma palabra. A ver, dos opiniones más. Ya pues.
¿Nadie más? Yo votaría porque es el primero, disyunción débil, y o. ¿Por qué? Porque la misma persona dice una de cada dos. Digamos, yo soy mi hermano. Yo soy el uno y el segundo es mi hermano. Yo, uno de cada dos, confiesa que, yo confieso que cambio de canal con frecuencia o con mucha frecuencia. En algunos días cambio con mucha frecuencia, en otros días cambio con poca frecuencia. Y entonces estoy diciendo, hago el uno y hago el 2, pero en diferente tiempo. Así también podría interpretarse, ¿no? ¿Qué les parece? ¿O no les convence? Si no hay comentarios, pasamos a la pregunta número 6, ¿no? 7. 7, ya. La pregunta es la siguiente. Las últimas líneas del párrafo indican lo siguiente. Merece que nos detengamos un poco más sobre esta, subrayo, nueva figura de la estabilidad moderna. Cuando dice eso, nosotros inmediatamente pensamos, aquí se puede construir un razonamiento. Y el razonamiento puede ser del siguiente modo. Dado que existe una nueva figura de la inestabilidad moderna, por tanto, ¿cuál sería la conclusión? Pues, ¿qué es un razonamiento? Cristian Adubiri, ¿qué es un razonamiento? Isaías Caballero, ¿qué es un razonamiento? Es una interpretación o un análisis sobre algún texto. Nada que ver. Nada. Revisen todos en su diccionario. El de la RAE y algún diccionario de lógica